Hola, soy Joab Vitrán, director del grupo Compliance del Baglis Aliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas de compliance, ética, mejores prácticas corporativas. Hoy contamos con la presencia de Camila Méndez, Compliance Officer de SAM. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, Joab, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá. Cuéntanos un poco, Camila, primero sobre ti. Sabemos que viviste en Colombia, en Chile ahora. Cuéntanos un poco tu carrera y particularmente cómo llegaste a Compliance. Bueno, yo te cuento un poco, yo soy colombiana de nacimiento, pero mis papás, o sea, mi mamá particularmente chilena, mi papá colombiano. Estudié el colegio, la universidad en Colombia, estudié Derecho, soy abogada en Bogotá y a raíz de algunos temas, mi familia se vino a vivir a Chile y yo acababa de terminar la universidad y dije, bueno, voy a ver si me gusta, me quedo y si no, pues me devuelvo. Y ahí tuve la suerte de entrar a trabajar al Banco Santander. Apenas llegué, eso fue en el 2013, o sea, llevo ya 12 años acá. Y en el Banco Santander entré en un principio a la fiscalía, al área legal, y cuando llevaba unos, no sé, 4 meses, me dijeron, no, oye, es que mira, hay una oportunidad súper buena en un área nueva, que es diferente, que se llama compliance. Yo la verdad lo había oído, más que todo como en temas de datos personales, de libre competencia, pero no lo tenía incorporado así como una rama del derecho o como una disciplina tan formal. Y ahí, pues aprovechando la instancia, dije, bueno, perfecto, me voy. También dependía, digamos, del mismo fiscal, entonces era como un área más de la fiscalía. Y ahí me encontré con todo este mundo en el Banco Santander, digamos, básicamente nosotros somos una filial de España. En ese sentido, todas las regulaciones venían desde España como para ser customizadas a nuestra realidad local. Y en ese sentido, pues empecé a aprender un montón sobre cómo se gestionan estos riesgos, cómo se llega a las áreas, la importancia del rol. Em, Además, desde una perspectiva mucho más avanzada de la que estaba en Chile en ese momento. Si bien en Chile existía la ley 20.393, pero estábamos en una parte súper incipiente en que todavía ni siquiera estaba el delito de receptaciones. Estábamos corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el Santander sí había una cultura súper robusta de protección de datos personales, de uso de información privilegiada, de la comercialización de productos y la responsabilidad de la información de productos financieros, muy robusta y ahí, bueno, empecé a aprender un montón, duré ahí 5 años aproximadamente. Tuve la oportunidad de ir varias veces a España a capacitarme en la matriz, como sobre la manera de implementar estos programas, de llegar, de cuáles son los requisitos, de lo importante que es la trazabilidad de esto para constituir evidencia robusta en caso de una eh, revisión por parte de un fiscalizador o de un ministerio público, según el país. Así que ahí partí, me encantó, ahí también aproveché para estudiar, hice un diplomado en compliance en la Católica, empecé a conocer más de cerca el tema, me empecé a meter a diferentes grupos y cosas que me empezaron como a abrir un poco este mundo. Ahí me gustó bastante. Posteriormente, bueno, me cambié de trabajo, fui para CMPC. Ahí también duré casi 6 años. Fue en verdad para mí una escuela increíble. Obviamente fue diferente pasar de un sector muy regulado como es un banco, en donde hay una unidad de análisis financiero que te está pidiendo constantemente reportes, que te está pidiendo el tema de control de información privilegiada, además de ser un banco muy grande y además tener una matriz muy robusta que se preocupa mucho por el cumplimiento de estas normas, digamos, a nivel de la Unión Europea, a nivel mundial, a una empresa que si bien era muy grande, pues digamos, estos temas, al no ser una empresa regulada por la UAF o por algún fiscalizador de una manera tan incisiva como lo puede ser un banco, pues se lo tomaba de otra forma. En CMPC, digamos que sí fue completamente diferente porque ya no era la
copia o la adopción de un modelo propio de España, sino era básicamente empezar a construir. Yo llegué a CMPC justo post colusión, digamos, que eso fue cuando se empezó a generar la gerencia de compliance como tal. Y pude, bueno, llegar de la mano de una persona que actualmente es el gerente de compliance y riesgos que sabe muchísimo y él logró posicionar estos temas en la alta administración y empezar a que las personas vieran un poco lo relevante y cómo aportaba valor, digamos, a nuestro modelo de negocio, a la estrategia de negocio de la compañía. Entonces ahí fue al revés, nos tocó, digamos, de poco a poco empezar a conquistar a nuestros clientes internos de por qué esto es relevante, empezar a evangelizar, digamos. Y ahí tuvimos obviamente mucho aprendizaje de ensayo y error y de ver, oye, eso de pronto no funciona, de pronto estamos controlando mucho, de pronto no. Pero fue una muy buena oportunidad en una empresa muy grande de poder empezar a implementar esto y crear esa cultura que era muy necesaria en una empresa que, digamos, ha sido muy tradicional, muy reconocida en Chile y que obviamente quería cuidar su reputación y volver a tener el mismo nombre después de un episodio muy difícil que pasar. Hagamos Entonces, la cita completa, demos el crédito de nuestro amigo en común, Carlos Villagrán, y mandamos saludos desde Compliance perfecto, Latam. claro. Y siempre dicen que no hay nada mejor para un o una líder de compliance que llegar a una empresa que acaba de tener un episodio, digamos, complejo en estas materias, porque entras con una fuerza y una capacidad de convencer que de otra forma sería más complejo, especialmente en empresas más tradicionales. Entonces, eso de alguna manera ayudó Claro, más allá de todo lo que ustedes construyeron y su liderazgo, ¿no? sí, claro, claro, pero igual, sin perjuicio que obviamente la empresa dice ya lo necesito, porque, pero igual es difícil, es cuando es una empresa muy tradicional, muy grande, que empiecen a tomar más relevancia a estos temas, igual se requiere harto trabajo y harto, digamos, como resiliencia, que a veces no te van a poner atención, a veces no es lo que tú quieres, pero igual hay que seguir y seguir. Entonces, digamos que eso fue una experiencia muy buena y donde aprendí muchísimo de ese tema. Y entonces vamos a SAM. Llegas a SAM. Cuéntanos un poco, obviamente en etapas distintas, un programa distinto, pero que también tienes responsabilidades a nivel regional, tienes distintos países a cargo, tienes distintas empresas, digamos, si bien estás parte obviamente del mismo grupo. Cuéntanos un poco de los principales riesgos y dónde está compliance hoy día en SAM. Bueno, SAM es una filial del grupo Quiñenco, que básicamente tiene como dos grandes unidades de negocio. Por un lado tenemos Aerosan, que es nuestra filial como de operación logística aeroportuaria. Ellos, en cierta forma, digamos, su rol es recibir los productos que queremos exportar y llevarlos básicamente al avión, a dejarlos ahí en la losa del aeropuerto para que se los lleven. Y lo mismo cuando llegan productos, entregárselos a quienes los reciben cuando son importados. Ahí nosotros tenemos un rol muy importante porque somos básicamente un brazo extendido de la aduana para todo lo que tiene que ver con importación, exportación, cómo llega, cómo se revisa la mercancía, cómo cumple con las normas de importación, aduaneras, etcétera. Em, y por el otro lado tenemos a Samtowach. Samtowach es una empresa de remolque marítimo que básicamente es como las grúas, por así decirlo, de los barcos que ayudan principalmente en operaciones de atraque y desatraque y adicionalmente operaciones especiales. Los remolcadores son unos como barcos más chicos que ayudan a estacionar el barco y etcétera y hacer otra clase de maniobras. Sam Towach está en 12 países, Aerosan está en 3. Y en SAM, que vendría siendo como la matriz de estas dos unidades de negocio, estoy yo. Tengo un rol efectivamente corporativo, en donde lo que hemos buscado o lo que hemos empezado a instalar es más que el cumplimiento de la ley en cada país, que obviamente es algo que se hace, estamos empezando a instalar una cultura más de cosas que hacer y que no hacer. Nosotros, y un poco cuando yo llegué,
vimos una oportunidad de mejora en todo lo que era homologar y empezar como a unificar cierto lenguaje. Algunos países tenían ciertas cosas adelantadas porque había una solicitud particular de su fiscalizador o de su legislación, otros no, y lo que empezamos a ver fue ya, ¿cómo hacemos para que esto sea común? Se puedan establecer estándares mínimos higiénicos que nos protejan a nosotros. Entonces ahí nosotros empezamos a crear un programa que fue aprobado el año pasado por el directorio, que se llama el Programa de Ética e Integridad, el cual es el común para todos los países, sin importar que haya además una norma en materia de responsabilidad penal o no. La idea es que todos los países tengan por lo menos 10 controles, que es lo que nosotros hemos definido, que son básicos y que desde nuestra perspectiva pueden gestionar o pueden hacer evidente que hay una gestión por parte de la empresa de los riesgos en materia de compliance. Entonces, desde las dos compañías, digamos que los riesgos, hay algunos transversales, por ejemplo, corrupción, tanto en el tema marítimo como en el tema, digamos, aeroportuario. El relacionamiento constante con autoridades públicas es algo muy relevante. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con contratación de proveedores, potencial conflicto de interés, corrupción privada, otras cosas. También, yo diría que se comparten bastantes cosas y en lo que marcaría que son como diferentes importantes es en Sam Towage, al ser un barco, obviamente hay unos riesgos en el mar en relación con emisión, por ejemplo, de sustancias contaminantes a contaminación de aguas o de manejo de residuos. Yo diría que esos son los dos temas más sensibles para Sam Towage, además, digamos, de los delitos como tradicionales. Y para el tema de Aerosan, todo lo que tiene que ver con contrabando, que efectivamente nosotros sí tenemos un rol en el que nosotros no nos hacemos responsables de la carga, pero sí somos responsables de no ver señales o banderas rojas muy notorias y que se nos pasen por ahí. Entonces, en ese tema hemos implementado pues diferentes cosas, sin perjuicio de que sean unidades de negocio con fondos distintos. Hemos logrado llegar a un lenguaje común en el que buscamos que haya una misma política de buenas prácticas, de qué se hace, qué no se hace, más que, ay, es que la ley tal en tal Claro. país, es como, mira, en relacionamiento con funcionarios públicos, esta es la clave, sin importar el país. Esas son los do's and don'ts, qué se hace, qué no se hace, a dónde se reporta, etcétera. Y así lo hemos empezado a hacer, como con grandes temas generales por ahora. Primero en materia de anticorrupción, todo lo que tiene que ver con conflictos de intereses, donaciones, aportes, relacionamiento con funcionarios públicos, corrupción privada, entre otras cosas. También todo lo que tiene que ver con cultura, con la línea de denuncias, cómo levantar la mano, a quién levantársela, etcétera. Y hay Em, una pregunta, porque además de los distintos países, de las distintas unidades de negocio, tienes distintas audiencias, ¿no es cierto? Tienes desde un directorio, desde un grupo de ejecutivos, digamos, muy sofisticados, hasta distintos niveles de trabajadores que están ahí en la primera línea, con la exposición quizás al principal riesgo. ¿Cómo haces para llegar con tu mensaje, con estas mejores prácticas a todos? Pues mira, yo creo que ese es un tema muy relevante de los compliance officer en general y creo que nosotros nos hemos enfocado mucho en simplificar. Creo que nosotros los abogados tendemos a veces a complicar el lenguaje de una forma que se vuelve un poco árida para la audiencia. Entonces digamos que lo que nosotros hemos tratado de hacer es tratar de hablar el mismo lenguaje del negocio. Lo primero que hemos tratado de hacer y que yo creo que es demasiado importante es conocer muy bien tu negocio. Cuando tú vas y le hablas a un ejecutivo con ejemplos propios de la actividad que ellos realizan, es muy diferente a que tú le hables de algo totalmente abstracto que se ve lejano, no lo va a entender y obviamente no le va a poner la misma atención que cuando tú le dices, acá hay un riesgo porque en este proceso puede pasar esto, esto y esto. Entonces creo que ahí, primero, es demasiado relevante conocer muy bien el negocio, conocer cuáles son los procesos de mayor riesgo, por qué, cuáles son tus principales grupos de interés, con quiénes, cuáles son tus contrapartes clave y por qué eso es riesgoso. Y poderlo trasladar a la alta administración de una manera más simple y más sencilla.
Eh, Creo que es muy importante no ser, digamos, como alaraca, en el sentido de que todo es grave, todo es difícil, porque creo que eso también es algo que bloquea a que te apoyen internamente. Entonces creo que es muy relevante, o por lo menos lo que yo trato de hacer es mostrarme o ser un partner de, como de, ¿qué quieres hacer? Veamos cómo lo hacemos, pero hagámoslo bien, pero hagámoslo. Entonces, eso, digamos, es lo que tratamos de hacer, de simplificar, de mostrar los riesgos muy enfocados en el negocio, de tratar de ser, digamos, lo más objetivos posibles en qué tan grave realmente se puede materializar el riesgo. Obviamente hay industrias que el nivel de, no sé, cohecho, por ejemplo, podría ser muy diferente según el relacionamiento, cuáles son los funcionarios con los que te reúnes, etcétera. Entonces, tratamos de aterrizarlo mucho a la realidad de la compañía como tal. Obviamente cuando hay que decir no, es no, pero siempre la idea es simplificarlo y poderlo meter en un lenguaje mucho más de negocio. También por eso Sí. hemos tratado, por ejemplo, de las buenas prácticas o las cosas que hemos incorporado en compliance, traducirlas en, por ejemplo, indicadores. A veces los abogados nunca metemos indicadores, no nos medimos, uno dice un número y ya se enreda. Y a veces los ingenieros o la alta administración piensan números y ellos ven una planilla y dicen, ahí no me cuadra algo y de una saben. Entonces también es llevar esto a cosas que sean un lenguaje cercano a ellos. Oye, ¿cuántas personas llevamos capacitadas? ¿En cuánto tiempo contestamos las denuncias? ¿En dónde tenemos diferentes temas? ¿Cuánto se ha reportado de tal cosa? O sea, hay diferentes formas en que la administración pueda empezar a ver estos avances en ese lenguaje. Muy interesante y también el foco en ser un partner estratégico, no un policía, porque además cuando siempre la respuesta es no o cuando todo es grave, ¿no es cierto? Nada es grave y al final empiezan a buscar maneras de bypassear esta idea de, mira, yo te puedo ayudar a hacer esto, pero de la forma correcta no es inmediatamente la respuesta no. Así que es súper Exacto. valioso. Y cuéntanos ahora con una perspectiva un poco más regional, habiendo vivido en Colombia, ahora en Chile, teniendo a cargo tantos países, danos tu visión un poco del estado de situación de compliance en la región, en términos de, digamos, ¿crees avanzando demasiado lento, si ves importantes diferencias en distintos países? ¿Cómo ves Latinoamérica en estas materias? Mira, bueno, yo veo que hay como, por ejemplo, bueno, digamos que yo creo que hay varios países que van avanzando hacia una legislación bastante robusta, por lo menos en Sudamérica. Digamos, Chile, bueno, lleva, digamos, la eh, vanguardia con la ley de delitos económicos, que diría que es una de las más robustas en el mundo, ni siquiera en América Latina, respecto de lo que es responsabilidad penal en las personas jurídicas. Sin embargo, me ha llamado la atención que otros países, por ejemplo, Perú, Ecuador, que son países que uno no creería que van tan adelantados, también han incorporado la responsabilidad penal de la persona jurídica como algo muy sensible, en donde debe haber un modelo de compliance que ayude a prevenirlo, donde tiene consecuencias penales tanto para la persona jurídica como para sus responsables. Entonces, ha sido una sorpresa ver cómo esto ya se implementa. Me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia actualmente funciona más como, obviamente también por el pasado, digamos, la coyuntura nacional. Ellos se han enfocado mucho más en temas de corrupción, de lavado de activos, obviamente con todo lo que tenía que ver el narcotráfico, financiamiento del terrorismo, pues por todo lo de las FARC, la guerrilla, etcétera. Entonces, digamos que ellos sí se han enfocado mucho más en tener como un ente administrativo, ya no como, digamos que como es en Chile o en otros países, que es si pasa algo te entran a investigar. Acá es como hay un fiscalizador que mira que tú tengas un programa y que te puede ir a revisar en cualquier minuto, no es porque haya habido un incumplimiento o algo similar. Em, entonces creo que, digamos, en Colombia está mucho más enfocado todavía hacia temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, sobre todo de con quién negociamos, cómo conocemos a nuestros clientes, quiénes son nuestras contrapartes, y la fiscalización, digamos, que pueden hacer las empresas desde un modelo como de autorregulación. Todavía el tema, digamos, de responsabilidad penal no está muy metido ahí, está más un tema como de si estos, digamos, incumplimientos de ciertos deberes administrativos
conllevaron a la comisión de un delito. En ese caso, digamos, la persona jurídica o natural podría ser responsable, pero no hay algo tan robusto como lo que está habiendo acá en Chile, en Perú, en Ecuador. Creo que sí hay una tendencia, por lo menos en Sudamérica, Centroamérica, digamos que todavía está un poco más quedado en este tema y, digamos, nosotros tenemos en los países que tenemos en Centroamérica, todavía este tema es mucho más incipiente, no hay una norma ni siquiera administrativa ni penal menos, nada. Hay normas aisladas en materia de contaminación o cosas así. Pero pues por lo menos se sabe que pueden ser delitos sensibles, donde tampoco queremos reputacionalmente afectarnos, sin perjuicio que no haya un tema como penal o algo tan grave como puede ser en los otros países. Creo que Sudamérica particularmente está avanzando rápido. Creo que Chile ha sido un buen ejemplo. Hay otros países como Uruguay, donde también tenemos que también tienen y están empezando a meter otras normas similares. Brasil también es un país que, bueno, es bastante grande. Para nosotros es una de las operaciones más relevantes. Y efectivamente ahí también el tema, bueno, de corrupción, todo lo que pasó con Obredech y eso, hace que sea un país que es importante empezar a implementar estos controles. Nosotros allá, digamos, también por el tema idiomático, hay un abogado a cargo, no solamente lo ejerzo yo desde el corporativo, sino también un abogado a cargo tanto del área legal como de compliance, en donde compartimos mucho la información constante, qué pasa, etcétera. Ellos, digamos, obviamente tienen algunas particularidades, ellos tienen un sello proética en que quieren participar, empezar a constituir evidencia. Digamos que con ellos somos un poco más independientes en que les dejamos, sin perjuicio, ellos implementan los controles básicos que tenemos en todos los países, etcétera. Pero creo que sí hay un adecuado implementación casi en toda Latinoamérica. O sea, yo diría que ahora es muy difícil ser competitivo si tú no tienes un mínimo modelo de compliance, por lo menos, para operar en este continente, digamos. Y sobre todo, y en otros, más aún. Es una gran forma de verlo y de convencer a quienes son socios, ¿no? Y también tienen control de presupuestos o quizás a directorios de que no hay otra opción si quieres hoy día competir con alto nivel. Me hacen señas que tenemos que ir cerrando, entonces como una pregunta final, tú eres alguien que has liderado, digamos, en distintas industrias y has tenido la capacidad de llevar más, ¿no es cierto?, de compliance eh, muy cerca del negocio, de ganarte la confianza de la alta administración, del directorio, de estar muy cerca, de que te entiendan como un partner estratégico. Un par de tips, de recomendaciones para quienes están empezando, a veces llegan a una empresa y no saben cómo empezar a construir eso. ¿Qué deben hacer para conseguir esa confianza y al final tener la posibilidad de generar el impacto en el negocio que se quiere? Bueno, yo creo que lo más importante es ir a terreno. Creo que los abogados minimizamos mucho el tema de ir a terreno y creemos que desde la oficina estamos perfectos y a veces en verdad hay que ir a la operación, meterse. Así sean temas que uno no entiende, pero es muy relevante entender cómo se mueve y toda la cadena de valor completa de tu servicio o de tu producto, quiénes interactúan, dónde, etcétera. Creo que es muy importante pedir reuniones, no solamente como de entender qué hace el área, entender, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que te preocupe? Creo que esa ha sido una de las preguntas que más puertas me ha abierto en el trabajo. Y es decir, oye, más que yo venir a auditarte o a preguntarte, mándame tal cosa, yo quiero saber si hay algo que no te deja dormir, que te da dolor de guata, como dicen acá, y que te preocupa, que te quita el sueño. Sí, mira, es que sabes que yo a veces pienso que tal proveedor y tal tema, y eso empieza a ser súper relevante para ganarse la confianza. Entonces creo que un tip que yo le daría a alguien que empieces, uno, conoce muy bien el negocio en el que estás, porque solamente así vas a poder acercarte a los riesgos. Ni los vas a maximizar ni los vas a minimizar, porque si los conoces vas a poder poner ejemplos cercanos, la gente te va a escuchar porque estás siendo al grano. Simplifica la forma de comunicarte. Creo que ese tema también es clave, no llegar con diapositivas llenas de normas, con negrita subrayado la norma, o sea, no. Creo que la forma entre tu lenguaje sea más simple y cercano al negocio, mejor
llegaba a tener. Y el otro tema es, trata de ser impecable en tus presentaciones. Creo que, digamos que para compliance son pocos las instancias. Es un área que va al comité de ética que puede ser cada 3 meses y tienes que lucirte. La presentación tiene que estar impecable, tiene que tener sentido. Tú puedes tener que responder todo lo que te pregunten, porque te estás jugando el posicionamiento de tu área en pequeños momentos. Entonces creo que eso, digamos, sería los principales consejos. Conoce muy bien, trata de ser lo más impecable posible, tanto en forma como fondo, y simplifica. Acércate al negocio. Extraordinario, Camila. De verdad, muy buenas recomendaciones. Ha sido de verdad Gracias. un gusto tenerte aquí. Eh, No, yo feliz cuando quieran. para nuestros oyentes, les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. Están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Actualmente tenemos material de interés, guías comparadas en muchos temas, protección de datos, investigaciones internas, laboral, etcétera. Les recuerdo también que el 27 de noviembre en el Hotel Ritz de Santiago tenemos nuestro foro Compliance Latam, un evento imperdible. No olviden compartir este episodio. Nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, ética, promover nuestras prácticas y recomendaciones como las de Camila para las organizaciones. Muchas gracias, Camila, nuevamente. Hasta la próxima. Gracias a ti, Joab. Un gusto.